Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo 3 relatos reales para no dormir. El primer relato es compartido por Noé Robles. El 12 de julio de 1990. Recuerdo la fecha ya que un día después yo cumpliría años. Esto ocurrió en Sololá, el departamento de Guatemala. Allí vivíamos en una casa pequeña. Mi mamá y mis hermanos estaban en la capital. Solo estábamos mi papá y yo. Luego de cenar jugué un rato con mi Nintendo. A eso de las 10:30 p.m. me fui a dormir. Al instante me quedé dormido y recuerdo que soñaba que estaba orinando en un río. Pero dentro del sueño sabía que tenía que despertar porque sabía que estaba soñando. Yo me quería despertar porque pensé que me orinaría en la cama. Me han contado que si uno tiene ese tipo de sueños eso ocurre. Y entonces como pude me desperté. En ese momento escuché unos pasos de unos pies descalzos. Sentí mucho miedo. Cerré mis ojos y me quedé escuchando como unos 10 o 15 segundos. Mi cama estaba pegada a la pared de mi brazo izquierdo. Tenía una ventana que abarcaba de mis rodillas hasta mis pies. Del lado de afuera de la ventana había una mesa vieja. Los pasos se dirigieron hacia el lado de mi cama donde se encontraba la ventana, y este ser se sentó en la cama. Solo sentí como lentamente se sentaban en mi cama. Cuando este ser o aparición se sentó, me quedé mudo. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero no me atreví. Pero en segundos este ser se paró y caminó 2 pasos y se volvió a sentar por donde estaban mis pies, precisamente en el centro de la cama. Mi corazón latía aún más fuerte. Entonces nuevamente pensé en prender la luz, pero no pude por el miedo que me tenía petrificado. En ese momento este ser se volvió a parar y dio 2 pasos más sentándose en la esquina de la cama, siempre del lado de los pies. Pensé que mi corazón se detendría porque estaba latiendo muy rápido. En ese preciso momento me acordé que mi papá estaba en el otro cuarto. Simplemente tenía que gritar para que él llegara a ayudarme. Pero el miedo que sentía era tan grande que no podía hablar. A los segundos el ser se vuelve a parar y da unos pasos más. Yo sentía que habían pasado horas, pero todo esto sucedió en pocos segundos. En fin, este ser da 2 pasos más y se vuelve a sentar en la cama, esta vez en el lado derecho de la misma, más o menos por mis rodillas. Cada vez que este ser se sentaba o se levantaba se sentía el movimiento en la cama. Era algo feo y horrible. Yo quería gritarle a mi papá para que me ayudara y prendiera la luz de la cocina, ya que esta está pegada a mi cuarto, y en mi cuarto no había puerta, solo una cortina. Pero nuevamente no pude gritar y este ser se vuelve a levantar y da unos pasos más, pero esta vez se sentó al lado de mi estómago. Mi corazón estaba que explotaba. Ya no pude aguantar tanto miedo. Y fue entonces que pensé en Dios y empecé a pedirle que me ayudara. Pero no podía ya ni pensar. En ese sitio tardó más tiempo sentado, unos 10 o 15 segundos. Luego se volvió a levantar y caminó. Por mi mente pasaba que si se sentaba otra vez en la cama sería al lado de mi cabeza. Fue cuando ya no soporté y entonces grité. Grité tan fuerte que el vecino le contó al otro día a mi papá que escuchó mi grito. En ese instante mi papá se levantó rápido y prendió la luz de la cocina y la de mi cuarto. En eso él pregunta que qué me había pasado. Cuando volteamos a ver a la ventana y estaba un perrito raza Lassie, sentada en la mesa con su mirada fija. Este estaba viendo para donde el ser estaba. Mi papá le dio un golpe al vidrio de la ventana y entonces el perro reaccionó, pero no ladró, solo lloró. Fue en ese momento cuando mi papá se dio cuenta de lo que había ocurrido y me dijo que no apagara la luz. Me levanté a tomar agua y miro el reloj de la cocina. Eran las 11:10 p.m. Al día siguiente le confirman a mi papá que muere un familiar lejano que vivía en el departamento de Jalapa. Ellos habían convivido mucho de pequeños, eran grandes amigos.
Mi papá dice que de plano se fue a despedir, pero no lo asustó a él, solo a mí. Yo cumplí 12 años ese día. Realmente no sé si el familiar de mi papá se fue a despedir o no, porque en esa misma casa me asustaron varias veces. Le comentamos esto al dueño de la casa y él respondió: dichosos ustedes que pasan por esto. Yo quisiera escuchar o sentir a mi esposa. Según los vecinos cuentan que la esposa de este señor se había ahorcado en esa casa. El segundo relato es compartido por Manuel Mancilla. Cuando era adolescente me sucedieron varias experiencias paranormales. La mejor amiga de mi mamá siempre decía que yo tenía el don de poder ver y hablar con los espíritus. A mí esto me gustaba, pero al mismo tiempo me asustaba un poco. Recuerdo que un día llegamos a visitar a la amiga de mi mamá. Esta le comentó a mi mamá que su hermano le había dicho que en el patio de su casa en las noches se aparecía una señora y que él había ido con un medium para saber qué quería dicho espíritu. Este medium le dijo que esta señora quería descansar en paz, pero que no podía, porque necesitaba que alguien le hiciera una misa, y que a cambio de ayudarla a esta le iba a entregar un tesoro. El medium le dijo que no se lo entregaría a cualquiera, que tenía que ser alguien bueno. Entonces ellos pensaron en amiga de mi mamá. Esta dijo que sí iba, pero que si yo la acompañaba, porque necesitaba a alguien con bastante fuerza espiritual. Ella sabía que yo la tenía. Mi mamá dijo: ¿querés ir? Yo algo nervioso dije que sí. Entonces a la semana dijo que llegáramos a la casa de su hermano como a las 11 p.m. Eso hicimos. Cuando llegamos me pusieron un pañuelo en la cabeza y me perfumaron con lociones especiales. Entonces fuimos al patio. La amiga de mi mamá se puso al frente. Me dijo que le pusiera la mano en el hombro. Empezamos a caminar. Cuando llegamos al específico lugar, la amiga de mi mamá empieza a decir: hola, ¿hay alguien allí? Estamos aquí para ayudarte. Pasaron como 2 minutos. Yo creí que no iba a suceder nada, pero de repente empiezo a sentir una pesadez muy grande en mi cuerpo. Sentí como si el aire se pusiera muy denso. En eso observamos a una anciana con una ropa bien antigua. En eso la amiga de mi mamá empieza a decir: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Este espíritu empieza a acercarse a nosotros. Cuando ya se encontraba cerca, sentí que algo agarró mi mano. Sentí como una mano muy fría y huesuda. En ese momento cerré los ojos y empecé a imaginar que esta señora me hablaba y me dijo que se llamaba Carmina López y que su esposo la había matado en esa casa. Ella se presentó como un espíritu bueno y tranquilo que solo necesitaba ayuda, pero algo dentro de mí decía que no era cierto. Yo sentía una mala vibra. En eso abrí los ojos y cuando lo hago me doy cuenta que estoy en el suelo y la amiga de mi mamá estaba hincada rezando. Yo no sabía lo que pasaba. Yo veía todo en cámara lenta. Entonces empiezo a escuchar una risa muy aterradora en mi cabeza. Aparentemente este espíritu era un parásito que se alimentaba de la energía de los demás y los atraía ofreciéndoles tesoros. Este se encontraba dentro de mí. La amiga de mi mamá pone su mano en mi cabeza y empieza a gritar: ¡sal de su cuerpo! Yo me sentía bien agotado y con mucho sueño. Entonces en mi mente traté de rezar, pero cada vez que lo hacía, una voz empezaba a resonar en mi cabeza. A como pude empecé a pedirle a Dios que me ayudara, y en eso escuché la voz de mi abuela fallecida en el oído que decía: ¡sal de su cuerpo! En ese instante empecé a escuchar un grito desgarrador, y ya no sentía esa pesadez y todo volvió a la normalidad. Desde ese día ya no hago ese tipo de cosas. Ahora solo veo sombras y escucho ruidos, pero ya no les presto atención. El tercer relato es compartido por Leinad. En esta ocasión les traigo un relato que me sucedió hace unos meses.
Ese día fuimos con la familia de mi ex esposa al departamento de Huehuetenango en Guatemala. Como siempre que vamos allí nos quedamos en la casa de sus abuelos. Algunos primos y tíos de ella me dijeron que fuéramos a tomar unos tragos. Yo acepté y fuimos a una taberna que se encontraba cerca del lugar. Estuvimos bebiendo y divirtiéndonos. Cuando eran aproximadamente las 11 de la noche nos fuimos del lugar. En el camino empiezan a contar historias de miedo. El tío más grande contó que una vez en la madrugada salió a la puerta principal de la casa y pudo ver a lo lejos que alguien venía con una canasta en la cabeza. Él pensó que era la señora que repartía pan, pero le parecía muy extraño que siendo tan temprano ella estuviera repartiendo pan. Entonces él le hizo un saludo a lo lejos, pero esta no le contestó. Cuando iba pasando cerca de su puerta, ese se percató que dicha mujer no tenía pies. Este horrorizado se entró rápidamente. Luego un primo empieza a relatar que cuando ellos fueron al departamento de Mazatenango a visitar a unos familiares, les ocurrió algo muy aterrador. Este cuenta que ya iban tarde en el bus que los llevaba. Aparentemente un camión de caña se había accidentado y no dejaba pasar a los demás carros. Cuando al fin pudo pasar ya eran como las 9 de la noche. Para llegar a la casa de sus familiares tenían que pasar por unos cafetales. Y como era de noche era muy fácil perderse. Ellos iban caminando en el cafetal cuando en eso a lo lejos ven una luz como de una fogata. Y cerca de esto se escuchaban unas voces de varias mujeres. Ellos fueron a ver y creyeron que era un incendio y pensaron que alguien necesitaba ayuda. Cuando llegan observan a varias mujeres desnudas que bailaban alrededor de una fogata. Uno de los que iba con él dijo: «Vámonos, ellas son brujas». No había terminado de decir eso cuando una de ellas voltea a ver. Ellos empezaron a correr sin voltear. Podían escuchar como alguien nos iba persiguiendo. Al fin pudieron salir del cafetal y así llegaron a la casa de sus familiares. Ellos les dijeron que allí se juntan muchas brujas a adorar al maligno. Todos se quedaron callados. Ya estábamos de vuelta en la casa de los abuelos de mi ex. En eso yo me dirijo al baño. Cuando ya iba de regreso, cerca de un depósito de agua escuché unos ruidos. Y sin chistar dije: «¿Quién anda allí?». Yo pensé que alguno trataba de hacerme una broma. Cuando en eso vi una sombra y observé que ésta se movió de su lugar. Yo saqué mi celular y alumbré a donde estaba. Pero para mi sorpresa la sombra no se alumbraba con la luz. Seguía igual de negra. Yo me asusté y mejor me fui para dentro de la casa. Espero les hayan gustado mis relatos. En otra ocasión les comparto más. Gracias Terror Paranormal por compartir mis historias. Saludos. 3 relatos reales para no dormir. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.